Los Juegos Olímpicos son uno de los espectáculos más importantes que puede organizar cualquier ciudad. Quizá por eso gran parte de la población le encantaría que su ciudad acogiera unos Juegos Olímpicos. Por eso precisamente Madrid estuvo pujando en diversas ocasiones para convertirse en ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pese a que a muchos les encantaría ser sede de unos Juegos, lo que no está tan claro es si sale económicamente a cuenta. Al fin y al cabo, por mucho que nos entusiasme la idea de ser la sede, los anfitriones de unas Olimpiadas, si a la hora de la verdad nos cuesta un riñón, no tendría mucho sentido que nos lanzáramos a ello de manera absolutamente alocada y de manera absolutamente irracional. Por tanto, ¿salen a cuenta unos Juegos Olímpicos? Bueno, recientemente se ha publicado un estudio de dos economistas, Robert Bade y Victor Matheson, que se llama Going for the Gold, donde estos dos economistas estudian, intentan hacer una especie de saldo económico de la organización de unos Juegos Olímpicos. Y para eso hacen un catálogo de los costes de los Juegos y de los ingresos que se esperan lograr con los Juegos. En cuanto a los costes, es lo más fácil de medir. Los costes básicamente se refieren a las infraestructuras que es necesario, con las que es necesario que cuente una ciudad para acoger unos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son estas infraestructuras? Pues residenciales. El COI exige que la ciudad anfitriona cuente con al menos 40.000 plazas hoteleras para acoger a los potenciales turistas y con una villa olímpica de 15.000 habitaciones y por tanto todo esto debe ser construido, debe ser provisto, suministrado. A su vez, el COI también exige contar, evidentemente, con instalaciones deportivas adecuadas. ¿Cuáles? Pues estadios, velódromos, piscinas, estaciones de esquí o pistas de patinaje, que además tienen que estar adaptadas a los requerimientos olímpicos. Y por último, también infraestructuras organizativas. Por ejemplo, pues la organización de la ceremonia inaugural y de cierre de los Juegos, o también contar con la adecuada seguridad, las adecuadas garantías de seguridad durante el periodo en el que se celebran los Juegos. ¿Cuánto cuesta todo esto? Pues bueno, las cifras son bastante oscilantes, es verdad, pero en la mayoría de juegos organizados en los últimos 35 años, el coste ha oscilado entre 7.000 millones de dólares y 15.000 millones de dólares. Todos esos dólares equivalentes, en poder adquisitivo equivalente a los de 2015, es decir, son plenamente comparables. Por tanto, entre 7.000 y 15.000 millones de dólares le cuesta a una ciudad organizar los Juegos Olímpicos. Aunque, como digo, el coste es muy variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Juegos de Los Ángeles, que fueron los más baratos de los últimos 35 años, costaron apenas 1.000 millones de dólares y, sin embargo, los Juegos de Pekín costaron 45.000 millones de dólares. Bien, pero podemos tomar la cifra entre 7.000 y 15.000 como una cifra aproximada de costes. Pero ¿cuánto recibe a modo de ingresos una ciudad por celebrar los Juegos Olímpicos? Bueno, hay una parte de los ingresos que está muy clara y es relativamente fácil de medir. Se trata de los ingresos directos. ¿Cuáles son los ingresos directos? Pues ingresos por las entradas en los espectáculos deportivos, ingresos por los patrocinios que se consigan para organizar los juegos y también ingresos vinculados a la participación en la cuota de pantalla, en los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto se recauda por todo esto? En torno, o como mucho, mejor dicho, a 3.500 millones de dólares. Fijémonos que estamos hablando de cifras que son entre la mitad y una tercera parte del coste más habitual de unos Juegos Olímpicos. El coste era entre 7.000 y 15.000 y estamos hablando de unos ingresos directos de entre alrededor de 3.500 millones. Por tanto, desde luego, con los ingresos directos no cubrimos en absoluto el coste medio de organizar unas Olimpiadas. Pero, evidentemente, también hay otra serie de ingresos indirectos que son más difíciles de estimar y que en la literatura pues se han ido extendiendo para justificar casi cualquier organización de los juegos. ¿Cuáles son esos ingresos potenciales indirectos? Pues primero, ingresos por afluencia turística, ingresos por estímulos económicos, ¿no? La inversión pública se supone que genera, por ejemplo, más puestos de trabajo. Luego también la utilidad, las ventajas de crear instalaciones deportivas que aprovecharán las generaciones futuras. Y por último, y quizá de manera más significativa, el posicionamiento internacional que logra una ciudad por organizar los Juegos. Los autores de este estudio también analizan cada uno de estos potenciales ingresos y la verdad es que en general no encuentran demasiadas razones para inflarlos demasiado y para considerar que pueden compensar los enormes costes ciertos que desde luego acarrean los Juegos. ¿Por qué?
Bueno, en cuanto al turismo, su influencia sobre la ciudad de la organización de los Juegos es más bien incierta. Por ejemplo, Pekín y Londres, al organizar los Juegos Olímpicos, recibieron menos turistas que en otros años comparables. ¿Por qué? Porque es verdad que hay gente que viene a ver los Juegos, pero también hay gente que huye de la ciudad o que no viene a la ciudad para no encontrarse con todo el bullicio de los Juegos Olímpicos. Por tanto, el efecto de atracción de polo turístico durante las fechas de los Juegos no es un gran efecto en general. En cuanto a los estímulos, bueno, daría para hablar mucho, pero desde luego, incluso dentro de la literatura keynesiana más favorable a la idea de que los estímulos gubernamentales impulsan la economía, para que esto sea así, nos tenemos que encontrar con una ciudad con unas abundantes tasas de desempleo. En países donde el desempleo no sea muy abundante, desde luego no puede haber ningún estímulo beneficioso por la creación de nuevas infraestructuras. Los trabajadores, por ejemplo, que se colocan a construir las piscinas o los estadios, han sido retirados de otra parte de la economía. Tercer potencial beneficio, los ingresos o las utilidades o los servicios que las instalaciones deportivas proporcionarán a las generaciones futuras. De nuevo, se trata de un beneficio muy poco riguroso. ¿Por qué? Porque básicamente las instalaciones deportivas olímpicas tienen tal especificidad en sus características que suelen ser muy poco reaprovechables más adelante. Aparte, el alto coste de mantenimiento que tienen lleva a muchos gobiernos o ayuntamientos a dejar de invertir en mantenerlas y en reponerlas. De manera que si miramos cómo han quedado las instalaciones deportivas de otros Juegos Olímpicos, veremos que están casi todas abandonadas e inservibles. Por tanto, el único beneficio que quizás sí tenga una cierta base como beneficio indirecto es el posicionamiento internacional que desde luego consigue una ciudad que organiza unos Juegos Olímpicos. Pero a este respecto tampoco es para echar cohetes. Los autores del informe constatan que las mismas ventajas de posicionamiento internacional, por ejemplo, medido en recepción de inversión directa extranjera o incremento de las exportaciones de esa ciudad, consiguen aquellas otras ciudades que no han acogido los Juegos Olímpicos, pero que sí han... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.